cómo iniciamos, como bien lo planteaba Patti, hace más de 300.000 años en África, ¿no? Empezó esta, esta carrera o esta lucha de pasamos a ser bipedismo y el simple hecho de haber pasado de cuatro, de estar erguidos en dos pies, hizo grandes transformaciones, nos permitió, bueno, caminar más tiempo, migrar, pero también provocó un cambio en la cabeza, ¿no? Permitió que el cráneo se ensanchara y por lo tanto hubiera más espacio para que se desarrollara el cerebro. Y es ahí en el cerebro donde este hecho permitió que se nos desarrollara como especie algo distinto. Si bien compartimos con otros animales no humanos distintas capacidades, el uso de herramientas, formar relaciones, conexiones sociales, la ayuda, incluso lenguaje, ¿no? Sin embargo, la lengua es parte del pensamiento abstracto, ¿no? Es parte de la abstracción de es algo que nos distingue para tener la capacidad de crear algo más complejo, ¿no? Algo más con reglas que nos permite transmitir. Y aquí nos acompaña Alexander, Alexander Arana, que nos va a desarrollar el tema bueno, del lenguaje, de la evolución del lenguaje en la prehistoria. Hola, a ver, espérenme porque ya empezó una alarma. Ahora sí, pues sí, efectivamente a mí me toca hablar sobre eh, lo que viene, digamos, después de todo lo que se ha comentado, que es uno de los productos que ha propiciado toda esta evolución. Esto, como en algún momento lo voy a mencionar, es un análisis de cómo ha evolucionado la evolución en sí mismo. Y ustedes disculparán, voy a leer lo que escribí para esta ponencia porque tiene tantos datos y detalles que va a ser difícil, fue difícil memorizarlos todos. Ahora, lo que sí me gustaría para esto es, si aceptan, es que pusieran su cámara y que salieron ustedes en la cámara, porque para empezar necesitamos hacer algunos ejercicios. Yo no les traigo diapositivas que se vean en la pantalla, sino más bien ejercicios. Entonces, quien guste poner su cámara, vamos a empezar con ciertos ejercicios para poder hacer que veamos en qué va a salir esto. Bueno, tenemos tres que se avientan, dos que se avientan, tres, perfecto, que se avientan a hacerlo. Entonces, el primero es quién de aquí puede hacer, como se llama, taquito la lengua, así. Sí podemos. El otro es el taquito hacia adentro. Así te sale, Cristóbal, ahí está. Ayudados, pero ahí está. O sea, no poder sería, aunque sea yo puedo poquito, pero ahí va. Hacia adentro, ayudados con los dientes, pero ahí está. Luego todavía más raro. Hacer el taquito, pero meterlo en los dientes de abajo. Y entonces, perdón por sacar este dato ahorita, pero nos va a servir para verlo en un ratito, cuando se nos queda la comida entre los dientes, resulta que como especie empezamos a hacer, nos ayudamos con la lengua a sacar cualquier cosa molesta. Entonces, es obvio que para hablar, la lengua nos sirve muchísimo. El poder hacer esto y moverla de tantas formas, la podemos ensanchar, la podemos hacer de punta. Esa es la base de poder hablar. Así como estoy hablando, cualquiera puede, bueno, todo el mundo hablamos así. Ahora, intenten hablar haciendo la lengua así, como si estuvieran enchilados, se acaban de enchilar y traten de hablar con la lengua así. Es muy difícil. Si la, Ajá. sa- si la sacan, no se entiende. Si la Puede, meten, puede. si la meten y la ensanchan, Puede tampoco, joderlo. Tampoco se tampoco baja ahí. entiende. No jale, no se puede. No sabe.
Entonces ahorita se van a dar cuenta el por qué salen estos ejercicios y durante toda la exposición van a salir más ejercicios que nos van a servir para entender todo esto, ¿ok? Entonces, mi ponencia se llama El lenguaje oral en la prehistoria. Es un análisis integral de la evolución del lenguaje y la biomecánica del habla durante la prehistoria. El origen y la evolución del lenguaje humano es uno de los temas más fascinantes, bueno, uno de los temas más fascinantes entre todos los que ha habido, que han sido debatidos en la ciencia a lo largo del tiempo. Si nos ponemos poéticos, podríamos llamarla una metaevolución científica, analizando lo que es la evolución humana. Aunque la finalidad de este artículo no es la poesis literaria, sí que es la poiesis analítica en relación al Día Mundial de la Evolución. No solo queremos vernos técnicos, sino que nos dé gusto este día. Es maravilloso para los que estamos aquí. Por otro lado, el término metaevolución obedece a que el lenguaje es un factor abstracto evolutivo. ¿Cómo podemos estudiar algo que es abstracto, que no podemos verlo tangiblemente, como ya han hablado en cuanto a genética, que hay estudios, huesos, fósiles, eh, cuestiones de lo que se ve, de lo que dijo Alejandro, de las cuestiones geológicas en donde vemos capas? El lenguaje no existe en el sentido tangible. ¿Cómo estudiamos algo intangible? Metaevolución se aplica a la evolución de sistemas de herencia más allá de la transmisión genética clásica, lo que incluye herencia epigenética y transmisión cultural. La metaevolución representa un nivel de abstracción superior, no simplemente es el cambio de características biológicas, sino el cambio sobre cómo ocurre ese cambio. Para poder transmitir lo que es la evolución, usamos lenguaje. En este momento vamos a estudiar, o bueno, vamos a ver lo que se ha estudiado en la forma o en el mecanismo que usamos para hablar de la evolución. Por eso es es una metaevolución, es un análisis de cómo es la evolución misma. A lo largo de la prehistoria, cambios anatómicos y cognitivos permitieron a los humanos desarrollar una capacidad de comunicación única, diferenciándonos de otros primates. Con la finalidad de entender un poco más esto, es necesario explorar cómo evolucionó el lenguaje durante la prehistoria, la evidencia arqueológica disponible, la relación entre la glotis y el aparato fonador respecto al surgimiento del habla, así como el papel de la lengua en la biomecánica de la producción vocal. Aquí hay que aclarar, digo, yo sé que estamos entre gente que hemos estudiado más, pero aquí hay que aclarar que vocal viene de voz, no de bucal. Vocal no es la voz, digo, la boca. Vocal es de voz, porque de repente va a salir mucho las cuerdas vocales y hay quienes creen que cuerdas vocales es porque tienen que ver con la boca y no, tienen que ver con la voz, con la vocalización. Iniciaremos exponiendo que la evolución del lenguaje humano fue el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos, cognitivos y sociales. Muy al contrario de la extraña creencia, a mi parecer, obviamente, que se da en círculos populares de opinión y que deja entrever de forma cotidiana, el lenguaje no salió repentinamente, sino fue un producto de una serie de adaptaciones anatómicas y neurológicas durante cientos de miles de años, los cuales nos permitieron la articulación de sonidos, así como la transmisión de información compleja entre individuos de la misma especie, desde nuestros ancestros más remotos u homínidos hasta el denominado Homo sapiens. Esto significa que la gente piensa que el lenguaje fue surgiendo entre las comunidades, digamos, vamos a llamarlo así, popularmente los cavernícolas, tratando de comunicarse y empezaron a decir, y de ahí empezaron a sacar palabras. La cuestión fue más difícil. La cuestión fue la primera vez que alguien trató de explicar con exactitud para qué usaba esta piedra era... Y esa frustración de no poder, no estoy diciendo que esto sea algo comprobado, esto es lo que se cree, que la frustración de no poder explicar con mis manos y mis gestos lo que está sucediendo me llevaba, bueno, al hombre prehistórico en ese entonces, a tratar de utilizar mi voz, mis sonidos de alguna manera. Entonces, en algún momento, quizá la piedra para golpear era y la piedra que solo se cargaba era y esa pequeña inflexión con cambiaba mucho para ellos.
A eso se refiere el que no fue solamente cuando empezaron a ver ciertos sonidos que parecían palabras, sino quizá desde la guturalidad se empezaron a crear estas palabras con algunos quejidos o gruñidos de distintos tonos. Según Axel Ekström, que es un doctor en tecnología, tecnología del habla y comunicación, y Jens Edlund, también doctor en comunicación de voz y especialista en lingüística general, en su artículo Evolution of the Human Tongue and Emergence of Speak Biomechanics, la lengua humana, pero estamos hablando de la lengua como órgano, no la lengua como el concepto lingüístico, con su flexibilidad y morfología únicas fue crucial para la aparición del habla articulada. Esta flexibilidad permitió mapear ciertos objetivos articulatorios, posiblemente a partir de capacidades manuales gestuales que también están presentes en otros primates. Sin embargo, por su parte, Philip Lieberman, que es especialista en evolución del lenguaje humano y cognición, sostiene un artículo similar al anterior que la anatomía específica del habla humana deriva del descenso de la lengua hacia la faringe, lo que genera proporciones orofaríngeas únicas en el tracto vocal. Orofaringea significa, bueno, la orofaringe es la parte más posterior de nuestra lengua y es la que se une con la parte del hueso de la tráquea. Entonces, el hecho de que nuestra parte de hasta atrás se fuera más hacia atrás que en otros primates, nos empezó a permitir más control sobre nuestra lengua. Los primates, los simios, los grandes simios, así como otros primates como los chimpancés, orangutanes, ellos tienen la base de la lengua más hacia adelante y por eso no pueden controlarla tan fácil. Todo esto surgió a partir de lo que nos dijeron Alejandro Zul y Patricia Santos con el cambio de la columna y del cerebro, cómo se fue acomodando. O sea, fue excelente que lo sacaran porque efectivamente eso no solo hizo un pensamiento abstracto más grande, sino aparte el cambio en la lengua para evitar, para tener más control, no solo en deglución, sino también en dónde se iba a posicionar, porque ya no íbamos hacia adelante, la cabeza iba más hacia atrás. Eh, Añadiendo que la aparición de circuitos neuronales que permiten la reiteración de gestos motores fue esencial para la formación de palabras y frases infinitas. Para concretar aún más la evolución fisiológica relacionada a fonación humana, hemos de presentar una cuarta autora, que es Linda Dodgin, doctora y profesora emérita en antropología, quien por su parte destaca que la capacidad anatómica para el habla articulada está determinada principalmente por las limitaciones de la cavidad oral y la posición de la lengua, extendiéndose más allá al incluir en dicho aparato del habla tanto el paladar como la mandíbula. Pero lo que realmente es importante para lo que nos concierne el día de hoy, el día de la evolución, que se refiere a la prehistoria principalmente, o sea, la historia humana antes de la aparición del lenguaje escrito, es si existe alguna evidencia arqueológica que confirme las anteriores afirmaciones biomecánicas evolutivas del lenguaje. Del lenguaje hablado durante la prehistoria es obvio que no existe evidencia arqueológica ni paleontológica, porque es obvio que los sonidos no se fosilizan. Así que de eso no hay, no hay manera de saberlo. Sin embargo, sí existen indicios fisiológicos mediante los cuales se puede concluir indirectamente lo anteriormente expuesto. El arte rupestre y los grabados paleolíticos demuestran pensamiento simbólico al mismo tiempo que una comunicación compleja, lo que sugiere capacidades cognitivas avanzadas necesarias para un lenguaje hablado, tal como lo exponen en el artículo de Ekström y Edlund. El análisis de algunas toponimias antiguas también indican la existencia de dialectos y lenguas prehistóricas, reforzando la idea de que una comunicación verbal estructurada basada en connotaciones simbólicas. Ponerle nombre a los lugares, empezarle a referir a los lugares por nombres que son simbólicos, no solo nos está diciendo que el cerebro tiene capacidad simbólica, sino que se tenían que comunicar de una manera especial. Ya no solo era decir, ah, ahí está algo. Ya había que empezar a decir, no, tratar de comunicar. Ese lugar tiene un nombre específico para poderse ubicar. Justamente en esta parte de cuando bajamos de los árboles y empezamos a caminar, no nos teníamos que perder de las zonas que eran más seguras. No podíamos permitirnos eso.
Los restos materiales y fósiles hallados en poblaciones homínidas prehistóricas aportan información sobre el comportamiento y la organización social, aunque no directamente sobre el lenguaje en sí mismo. Y finalmente, con mayor contundencia aún, resultan los descubrimientos, nuevamente de Ekström y Edlund, quienes a través de comparaciones anatómicas con grandes simios no humanos y hallazgos fósiles de homínidos antiguos, descubren cómo la mayor flexibilidad lingual permitió el mapeo de objetivos articulatorios que posibilitaron el habla compleja. La lengua humana tiene una configuración, esto es el tipo de datos por lo cual estoy leyendo mi documento. La lengua humana tiene una configuración única con una relación horizontal vertical 1:1. Significa que nuestra lengua, si la vemos de lado en un corte, es tan ancha como alta. Es un bloque. En otros primates es más bien alargada. Esto respecto al tracto vocal supralaríngeo, al igual que tiene una forma más redondeada, lo que facilita la producción de sonidos articulados complejos como las vocales I y la vocal U, lo cual contrasta con limitaciones de la lengua en chimpancés que tienen movimientos principalmente de protrusión y retrusión. En este momento viene otro ejercicio para quien lo quiera hacer, si gustan poner la cámara o no, de todas maneras lo explico, es cuando decimos las vocales, son más bien los únicos sonidos, y por eso se llaman vocales, en donde no tenemos que usar los labios. Sin labios podemos decir A, E, I, A, U. Sin embargo, sí hubo dos que necesitamos mover algo adentro que se llama lengua. Podemos decir A, E igual, I. Ahí ya no. Si ven su propia lengua en la cámara, E, se empieza a subir la lengua. O, no hay problema, también empieza a tener problemas. Si yo saco la lengua, puedo hacer A, E, I, A, E, pero la O ya suena como U. A, son casi lo mismo. La I ya no suena igual. Si yo pongo la lengua hacia arriba, puedo decir A, E, I, la I comienza a convertirse en una L. A, la O no parece O, y la U también empieza a desaparecer. A, E, Significa, E, U. exacto, significa que para la U sí requerimos más que los labios en U, lo que requerimos es la lengua haciendo un movimiento hacia abajo que es U, U, U. Más que los labios, que podemos hacer esta ahí está la pero es nuestra lengua moviéndose adentro. Entonces, esa lengua que puede moverse hacia abajo en forma de un cuenco hacia atrás, eso es lo que nos permite decir las vocales. Ahorita en algún momento vamos a pasar con las consonantes cuando hablemos de los labios, cómo funcionan, pero la I y la U son las que más se nota cómo podemos, para qué nos sirve el poder mover la lengua, cosa que chimpancés y simios no pueden hacer, no tienen ese control en la lengua. Ahora, hablemos de mapear objetivos articulatorios, que se mencionó un poquito antes. Consiste en identificar las configuraciones del tracto vocal necesarias para producir los sonidos del habla, como la posición de la lengua, los labios, la mandíbula, entre otros. Incluye especificar coordenadas espaciales de contacto y constricción, al igual que parámetros temporales de los movimientos. En lingüística prehistórica, este mapeo se aplica al análisis de restos fósiles para reconstruir las capacidades articulatorias de homínidos ancestrales e inferir qué sonidos habrían podido producir según su anatomía de tracto vocal. Significa que, aunque no tengo los fósiles de una lengua, sí tengo la mandíbula, cómo se conecta a los lados, cómo tiene la pronación respecto a mis vértebras de atrás de la faringe y la laringe, y cómo eso me permite hacer esto. Yo puedo hacer esto. O sea, la muevo hacia abajo y hacia arriba, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. No les quiero romper el corazón de lo que estaban diciendo. Yo ven al chimpancé y dicen, yo los veo muy parecidos, somos casi iguales, pero no lo somos. Sus expresiones jamás van a tener esto, ni esto, ni esto, ni esto. Sus expresiones son siempre así, nada más. Lo que ellos mueven son labios hacia adelante, labios hacia atrás, y de ahí obviamente es sonrisa, tristeza,
Ellos mueven los labios, pero hacer esto no les está permitido. Nunca hemos visto un chimpancé hacer esto o esto, porque justamente eso es el famoso mapeo Mi de vecino. objetivos articulatorios. Entonces, es lo que lo que la especie humana logró, tener esa lengua tan controlada y los labios. Bueno, seguimos. Todo esto nos lleva a entender que existe una relación intrínseca entre la glotis y la laringe en el aparato fonador humano, mismas que experimentaron cambios evolutivos fundamentales que fueron permitiendo cada vez más la producción de una amplia gama de sonidos diferenciados. Según Lieberman, la laringe humana y por tanto la glotis está situada más baja que en otros primates, lo que amplía el tracto vocal y permite una mayor variedad de sonidos, especialmente vocálicos. Este descenso está asociado con el aplanamiento facial que tenemos aquí y la reorganización de las cavidades, tanto oral como faringe. El hecho de que nuestra cara esté más aplanada es lo que hace que se reorganizaron todas las cavidades que tenemos en faringe y en laringe y obviamente nuestras cuerdas vocales tuvieron más posibilidad de movimiento. Si tuviéramos esto más hacia adelante, esto estaría reordenado de tal manera que, no tendría que haber, no se especializa tanto porque es más fácil la deglución y es más fácil la respiración. Pero al hacerse esto hacia atrás, todo esto se tiene que reorganizar de tal manera que permita una mejor deglución y una mejor respiración, y con eso las cuerdas vocales pudieron eh, lograr más sonidos. En la investigación de los médicos biólogos Iwasaki y Yoshimura, titulada Morfología y Fisiología comparadas del aparato de producción vocal y el cerebro en los primates actuales, Anales de la Anatomía, así se llama, se establece que la producción del habla depende del control voluntario de la musculatura respiratoria, laringe y del tracto vocal. Este control es complejo en humanos, pero solo parcial en otros primates, quienes manejan voluntariamente solo algunos articuladores supralaringeos. Un aspecto clave es que, aunque tanto humanos como otros primates poseen inervación cortical directa para controlar músculos del tracto vocal supralaringeo es que podemos mover la parte superior de la laringe, la parte que está aquí. Nosotros podemos hacer esto a voluntad. Como si estuviéramos tragando saliva sin tragarla. Podemos hacer esto. Un simio no se ha registrado que pueda hacer ese movimiento. Entonces, ese tracto vocal supralaríngeo lo podemos controlar. Esa inervación cortical significa que tenemos las conexiones nerviosas suficientes para poder hacer el movimiento de sin una necesidad fisiológica. Solo los humanos contamos con esa inervación directa para controlar toda la laringe, lo que permite un control más preciso del habla. La laringe podemos ensanchar todo el cuello o moverlo así, e incluso hay personas que pueden mover más hacia abajo. Hay personas que seguro las conocen, pueden mover la famosa manzana de Adán hacia arriba y hacia abajo, y se pueden hacer más movimientos conforme se va especializando el conocer ese punto de digamos, los músculos de la laringe. Por otro lado, la producción de consonantes esenciales para la inteligibilidad depende de la posición de la lengua y la inserción de los músculos extrínsecos y suprayoideos. Los músculos extrínsecos de la lengua son aquellos que tienen un punto de inserción fuera de la lengua y controlan su posición y movimientos globales. Estos son los que están dentro de nuestro cuello, por dentro, hacia la lengua. Son los que permiten subirla, bajarla, un lado, el otro. Eh, Mientras que los músculos suprayoideos son aquellos ubicados por encima del hueso, perdón, ioides, que es el que está arriba, que comunica nuestra nariz con nuestra boca. Por eso podemos respirar por la boca y por la nariz. Hay una abertura ahí. Eh, y participan en la deglución, fonación y movimientos mandibulares. Este es el que nos permite mover, hacer todo esto y entonces comer. Mucha gente cree que comer solo es masticar así, cuando en realidad es esto, hacia adelante y hacia atrás y muchos otros movimientos de muelas.
Em, en los humanos presenta una configuración única. Aunque la musculatura de la lengua resulta similar en humanos y chimpancés, la forma externa difiere, pues la lengua humana es redonda y puede deformarse con gran libertad en la cavidad oral, a diferencia de la lengua plana del chimpancé. Eso nos dice el biólogo Takemoto en sus análisis morfológicos y los modelados 3D que ha hecho sobre musculatura de la lengua del chimpancé en la especie Pan troglodites o troglodites, no sé cómo sigue exactamente en latín. Ahora, ¿debemos suponer entonces que los cambios anatómicos permitieron el habla humana temprana? Sí. Fueron estos cambios anatómicos biomecánicos, tanto en la glotis como en el tracto vocal, los que permitieron la aparición del habla humana al posibilitar una mayor variedad y claridad de sonidos esenciales para el lenguaje hablado. Lieberman explica que la simplificación de la laringe humana con la pérdida de ciertas membranas vocales y sacos aéreos presentes en otros primates resultó en una fuente vocal más estable y rica en armónicos, crucial para el habla. Así, de nuevo, el descenso de la laringe y la glotis expandió el tracto vocal supralaríngeo, permitiendo la producción de una gama más amplia de sonidos vocálicos y consonánticos. Otra vez, otro ejercicio, quien guste poner la cámara para que pueda verse, más bien es para que pueda verse a sí mismo. Es una de las cosas que de nuevo los primates distintos al ser que no son humanos, ellos al tener la cara hacia afuera y el tracto más extendido hacia adelante, no tuvieron tantos problemas de deglución y de respiración. Nuestra cara al aplanarse, que tiene que ver con esto de la columna cuando levantamos el cráneo, al aplanarse y venirse todo de manera vertical, tuvimos que manejarlo distinto. ¿Qué significa que bajó nuestra laringe? Si la subimos, significa hacer esto, ponernos así la mano. Uno de los sonidos que son, vamos ahorita a demostrar todo esto de manera práctica. La parte de hasta atrás de nuestra lengua que está conectada al hueso y que es la que decimos que tenemos muy buena movilidad, toda la lengua tenemos gran movilidad, pero vamos a demostrar cómo movemos la parte de hasta atrás. La G y la J, si la dicen, la G y la J no salen de ningún lugar de la boca, la sacan de la garganta. La G y la J vienen desde atrás. De hecho, yo tenía una maestra lingüista bueno, más bien de la materia de lingüística que nos decía, perdón por lo que voy a decir, pero así no lo decía ella, hay gallegos en la lengua gallega que dicen la J o la G como si estuvieran aclarándose la garganta y fueran a escupir. O sea, allá se dice G, exacto, allá es G, J, desde acá. Es más, hasta vibra. J, se siente la vibración. ¿Cómo sabemos por qué un chimpancé no va a poder decir la G y la J nunca? Muy fácil. Traten de decir esa G que va desde atrás, pero la que va desde atrás, se les va el aire. Simplemente es justamente cuando alguien los ahorca, tratan de hablar y no hay forma de hablar. Estoy cerrando toda mi entrada aérea. Entonces un chimpancé no va a poder decir ni la G ni la J jamás. Así de sencillo. Bueno, ese es otro de los ejercicios que les traía. Bueno, no, podemos pasar también a lo de los labios. Ellos no pueden mover los labios como nosotros. Entonces es chistoso que en algunas películas o programas para niños de repente veamos mopeds, bueno, se llaman títeres y los otros les llamaron mopeds, moviéndose así y hablando normalmente. O que en las películas salen zombies o esqueletos, la muerte que le habla a las personas. Y resulta que con los labios podemos decir M, B, P, M. Todas esas las decimos con los labios. No entiendo cómo habla la muerte o los esqueletos o los zombies si no tienen labios. No entiendo cómo hacen la ñ, la n, la l, todos los títeres que no tienen lengua. Obvio, es imaginación, lo entiendo, estamos hablando de imaginación, pero es curioso para los que somos lingüistas verlos hablar y decir, es que no podrían hablar. No, no podrían. Necesitamos la lengua y los labios. Entonces, esa es una gran diferencia cuando los chimpancés puedan empezar a hacer todo esto. El sonido que le sería casi imposible lograr ahorita un chimpancé, a menos que tuviera una gran, que los pusieran a ejercitar mucho, es la F. Uno de nuestros sonidos más complejos, el fricativo F. F, que es pasar un poco de aire
entre el labio inferior y los dientes. Lo usamos todos los días, pero tiene una complejidad impresionante la F. Ese para lograrlo para un animal va a ser muy complejo porque tenemos más bien, sí, cientos de miles de años de evolución aprendiendo a hacer F. Es uno de los más complejos. Bueno, continúo. Además, la reestructuración de la lengua y el tracto vocal, junto con mayor control neural, facilitaron la articulación precisa y la coordinación compleja necesarias para el habla. De esta manera se enfatiza la importancia de la lengua en el desarrollo del habla humana, sugiriendo que la lengua desempeña un papel crucial en la aparición del lenguaje debido a su capacidad para la articulación fina y la amplia variedad de movimientos necesarios para la producción de sonidos complejos. Esta revisión integra evidencia anatómica y funcional comparativa para aportar luces sobre la biomecánica que subyace en la evolución del lenguaje humano, invitando a reconsiderar el papel fundamental que ha jugado la lengua en este proceso. Cuánto de nuestra lengua ayudó a la evolución misma del hombre, del ser humano, pues, en cuanto a sus herramientas, sus conocimientos, la socialización, que ya se habló de eso, obvio, fue bastante. Es así como podemos apreciar cómo la evolución de la lengua humana fue fundamental para la biomecánica en la producción del habla, permitiendo una articulación precisa y la generación de secuencias sonoras complejas. La lengua humana evolucionó para ser más corta, redonda y flexible que la de otros primates, lo que les estaba comentando, funcionando como un hidrostato muscular capaz de deformarse rápidamente y modificar así las propiedades acústicas de los sonidos. Explicando, un hidrostato muscular es un órgano formado casi completamente por puros músculos que mantiene su volumen constante mientras está cambiando de forma. La lengua, aunque se aplane, atrás se hace más gorda. Si se va hacia un lado, se va hacia el otro, lo compensa. Entonces, el volumen es constante mientras está haciendo elongación, acortamiento, flexiones, torsiones. No tiene un soporte óseo y utiliza la presión hidrostática, la presión de esta musculatura interna generada por contracciones musculares para funcionar como si fuera un esqueleto flexible. ¿Qué significa esto? Imaginen que sus músculos, que alguno de sus músculos del cuerpo pudiera moverse con una exactitud tal que sin tener un hueso cerca fuera capaz de tocar cosas, quizás hasta de agarrar cosas. Muy sencillo, tienen una pluma cerca y pueden hacer esto. Es el único músculo de su cuerpo que puede agarrar, claro, con los dientes arriba, pero si tuviéramos la lengua lo suficientemente larga, podríamos darle la vuelta y sostenerlo. Es el único músculo que podría sostener algo o que puede oprimir los dientes, que puede moverse, rascar, hacer muchas cosas entre toda nuestra boca sin necesidad de tener un hueso. Todos los demás requieren un hueso que los guíe, huesos y articulaciones, tendones, todo eso. La lengua es el único músculo capaz de lograr todo esto. Esa evolución fue impresionante durante miles de años hasta lograr eso, un músculo independiente sin soporte óseo que puede lograr todas estas capacidades y todos estos movimientos. Es así como nos damos cuenta de que la evolución del lenguaje humano en la prehistoria es un proceso multifactorial. Que es una palabra que está muy de moda actualmente para muchos fenómenos biológicos y sociales que estamos estudiando, multifactorial, porque está lleno de variables, no es sencillo verlo, el cual fue impulsado por cambios anatómicos en la glotis, laringe y especialmente la lengua. Aunque la evidencia arqueológica directa es inexistente, los indicios simbólicos y anatómicos, al igual que algunos descubrimientos paleontológicos, sugieren que Homo sapiens desarrolló una capacidad de fonación y articulatoria únicas, sentando las bases para el lenguaje complejo. La lengua, con su morfología y flexibilidad sin precedentes, fue el órgano central que permitió la producción de sonidos articulados y la emergencia del habla durante nuestra evolución como especie en la prehistoria. Así pues, para cerrar de manera poética, como lo decía al principio, en este día de la evolución, podemos decir que fue gracias a la evolución de nuestra lengua que pudimos tener nuestras lenguas.